Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad, a un nuevo capítulo que es una combinación, iba a decir una combinación de maestros, es una combinación, es un encuentro, una conversación entre Ramana Maharshi y Robert Adams. En realidad sería entre Robert Adams y Ramana Maharshi. Como ya podréis imaginar, siendo esto bastante común, cualquier personaje, digo personaje de este tipo, que cuestionan muchas cosas, yo diría de todos los que hablamos, hay algunos que son como más limpios en el sentido de que podemos identificar todo lo que dicen, dónde estaban, quiénes eran, como por ejemplo Krishnamurti, que hay mucha información de sus filmación me refiero a vídeos, documentos, de dónde estaba, qué decía, grabados, otros como Anthony de Melo también, pero hay algunos que son más juguetones. Entonces, dentro de esos juegos, pues ocurren siempre misterios que pueden ser gente que se dedica, con todo su derecho normal, a investigar si es verdad lo que dicen, verdad me refiero no a lo que cuentan, que es más complicado, más complejo, sino a comprobar dónde dicen que estuvieron. Este es uno de ellos. Un ejemplo parecido al de este es el de, es un poco más exagerado, es el de Jacobo Greenberg, con su desaparición, por ejemplo. Y luego el cuestionamiento que hacen mucha gente, pues psicólogos, psiquiatras, perfecto. Así que lo que quiero decir y pretendo decir es que esto del pedigrí, de estar perfecto, sobre todo cuando uno decide cuestionar cosas que no se han cuestionado nunca, pues trae consigo a veces críticas y a veces también información, como he dicho tantas veces, incluido en esos playlists que hago acerca del chamanismo, cuidado con la estupidez. Tenemos que dejar una puertita abierta a ciertas cosas, no entrar ciegos, igual que hemos entrado en el mundo de las religiones católicas, musulmanas, judías y tantas otras, ciegos, la teoría que llamo de los zapatos limpios, todo repeinado y con cara de borrego, cordero degollado, ahí a confesarte, a escuchar la palabra del curita de turno, que algunos hay que sí y otros muchos que no, pues igual tenemos que hacer cuando damos el salto hacia el cuestionamiento. Igual que el chamán, los chamanes, la historia que estoy haciendo, este playlist, son personajes de poder, de curación, no tengo ninguna duda. También existe poder alrededor de eso. Y es lógico que tengan poder, porque al final, en esos entornos, pues son los que curan y guían a la comunidad. Pues es lo mismo. Atención siempre, atención, para no estar un poco tonteando. Haciendo eso, yo creo que saltamos un montón de cosas interesantes. Lo mismo ocurre también en la ciencia. Todo lo sabe. El otro día viendo una serie que me tiene loco en Netflix, había una frase que decía: la falta de miedo, atentos, la falta de miedo lleva a la extinción del ser humano. La humanidad debe aprender a volver a tener miedo. Esta frase, pues así de bruta, pues solo se le hubiese ocurrido decir, uno podría decir, pues a un extremista conservador, ultrarreligioso. Pero resulta que esta frase, que es una locura de frase, no solamente está anclada en eso, en ese mundo conservador, si queréis, de tradiciones, de sometimiento. Esta frase está incluida en todo. Está incluida y se fundamenta en muchas de las religiones y en muchos de los sistemas políticos de todos los colores. Y digo de todos los colores porque hay quien piense que vivimos en una democracia en Europa o, vamos a decir, Estados Unidos, en la que el miedo no juega un papel importante. Nos equivocamos. El miedo hemos de trascenderlo. También es cierto
que el buen miedo, también ayuda al ser humano a trascender cosas, a superar cosas. El miedo como enfermedad o no, el miedo como propaganda no. Y el miedo al final hemos de trascenderlo como tal. Dicho esto, hoy quiero viajar a la historia de este autor que se llama Robert Adams, misterioso donde los haya. Voy a hablar un poquito de él, igual que con Ramana Maharshi. Voy a contar un poquito su biografía porque es interesante, que es la que ponen en duda algunos, en algunos aspectos. Y luego un breve texto titulado Los 4 principios de la realización de la sabiduría noble. Dicho esto, saltamos. Este texto es un extracto de Edward Mujica y dice así: yo llamo a Robert Adams el misterioso sabio porque sabemos tan poco acerca de él. Rara vez hablaba de su pasado y casi nunca revelaba sus sentimientos o pensamientos acerca de cualquier asunto personal, incluso cuando se le preguntaba. Era como si él no existiera como persona. Después de estar con él constantemente durante casi 8 años, todas las historias que me contó sobre su vida podrían sumar 3 docenas de páginas. Él casi siempre hablaba en el presente. Siempre rehuía la publicidad y evitaba cualquier publicación acerca de sí mismo, en todas, salvo en unas pocas revistas hindúes como el Mountain Path, publicado por el Ashram de Ramana, y en Inner Directions. Me dijo que los grandes maestros eran desconocidos y que él solo quería 10 discípulos íntimos sobre los que pasar su comprensión. Por supuesto, las cosas que me dijo sobre su vida o sobre quién vio son extraordinarios y me refiero a ellas a través de este texto. Más que eso, yo no creo que él quisiera ser molestado con los deberes y la publicidad que recaen en los gurús públicos. Años antes, supuestamente algunos monjes Baba, dudan de esto, habían rechazado al intrépido Muktananda, que quería que Robert le ayudara a construir ashrams en todo el mundo. Él le dijo a Baba: ¿de qué sirve esto? Un poco más tarde se separó del yogi Baham después de que sus seminarios comenzaran a atraer demasiada atención al público en Houston. Aquí hay una chispa. Yo es una chispa que es la chispa que siempre o que utilizo mucho para dedicar a qué dedico tiempo y atención. Cuando la cosa se masifica a nivel mundial, a nivel gordote, a nivel publicitario, cuando ya se utiliza, y no quiero decir que esté bien o mal, para mí no es de mi interés, y pasa la persona o las personas que dedican a contar cosas acerca de la búsqueda espiritual, del uso de la mente, y pasa a un nivel en el que ya se recurre a la publicidad constante, a la venta de los cursos constantes, a los gatherings. Sí, hay gatherings de música psicoactiva y hay gatherings de este tipo, muchísimos además. Ya la cosa se va de mambo porque entra en juego la masa, la gran masa, la masota. Por eso yo creo y digo todo el tiempo que el trabajo está en el interior. ¿Estoy diciendo que no sea interesante? No. Yo he ido a cursos, a seminarios, he tratado siempre de hacerlo de manera individual. No soy muy de grupo, no me interesa mucho el grupo, la reunión grande o pequeña, no me interesa en absoluto. ¿Que he ido? Sí, alguna más iré, pues puede ser. Pero no encuentro nada ahí. Porque al final hay un punto de ceguera en el que el hombre masa se pierde. Y para eso solo hay que ver la historia, porque si hubiéramos hecho caso de muchas de las cosas que han dicho muchos de los gurús, Buda, por ejemplo, Siddhartha, Gautama Buda,
Cristo, pues entonces la cosa iría de otra manera. No soy muy de gathering, pero ni de gathering espirituales ni de gathering motivacionales. No. Este Robert Adams era uno de ellos, uno de los que no les interesaban los gatherings. También era misterioso porque era muy callado. Nunca destacaba entre la multitud y raramente expresaba o demostraba emociones. Nunca lo vi enojado y solo le oí criticar a la gente 2 veces. Una vez a mí. Una vez lloró cuando yo lloraba después de que uno de mis gatos murió. Lloraba suavemente y muy silenciosamente unas pocas veces en el satsang en Sedona, cuando algunos de nosotros lo visitábamos allí. Pensábamos que añoraba a Los Ángeles y a nosotros. Lloraba abiertamente al ver un vídeo de Ananda Mayi Ma, a quien había conocido bien. En la mayoría de los casos, él estaba libre de la emoción. Y había sido criticado por su familia por no expresar ninguna emoción en el funeral de su madre, al que asistió unos años después de regresar por primera vez a Estados Unidos. Al no expresar señales emocionales, siempre fue difícil entender a Robert y a veces su tranquilidad y retraimiento lo hallaban un poco frío para mí. Pero no había frialdad allí, había una falta de presencia. Él no estaba allí. Y alguien que no estaba allí no se puede esperar que esté allí en alguna clase de forma humano-emocional. Él ni siquiera pretendía estar allí en alguna forma socialmente aceptable. Esto de las, uno puede llamar eulogías, ¿no? De alumnos que han estado con maestros y todas estas cosas a veces tienen un componente que es el que uno cuenta, uno que ha estado con él cuenta lo que piensa y lo que ve y lo que piensa que pensaba el otro y cómo estaba y la no emoción y la emoción, todas estas cosas. De nuevo, esto es particular de uno. Por supuesto, todos tenemos esa libertad de poder contar cómo sentíamos. A veces tienen un punto, muchas veces, que es la parte que a mí me interesa observar, de adoración. Es el gurú, es mi gurú, es con el que he estado y es una muestra de halago, pero es una muestra de estar en el exterior, porque seguramente muchos de estos gurús, por lo menos los grandes que me gustan a mí, los que me gustan mucho a mí, de estas cosas pasaban olímpicamente. De hecho, muchos de ellos no quieren tener seguidores, que no les interesa. Y hablan duro, alguno de ellos duro bromista, como es Anthony de Melo. Duro. Y estaba dentro de una institución. Entonces esto hay que tomarlo siempre con cautela, una expresión de agradecimiento. Por lo general, él permanecía tranquilo, sentado en el fondo, dándose cuenta de todo. A la hora de la comida o la cena, todo el mundo hablaba de todo tipo de cosas y Robert era por lo común ignorado. Tranquilamente comiendo mientras todos los demás se entretenían unos con otros en animada conversación. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Esto que acabo de relatar. Él estaba separado, los demás comíamos. Y contado desde este lugar, ¿no? Pues uno puede interpretar, fíjate, nosotros los humanos ruidosos no evolucionados y él en su mundo. Pues chico, yo tengo mucha gente con la que he compartido muchas veces y que me enseñó hace tiempo al arte del silencio. Y tú puedes estar en silencio y estar. Y tú puedes estar en una comida y estar callado y no participar. Y puede ser por 1000 cosas, porque seas un gurú, porque ese día tengas un mal día, por 1000 cosas. De nuevo, importante. ¿Por qué es importante esto? Para ir quitando hojitas. Hemos de quitar hojitas todo el tiempo. Que si no caemos en esta adoración infantiloide, en la que alguien, hablando de lo espiritual, que no está en el ser realizado, te está diciendo que alguien está realizado. ¿Cómo cojones sabes tú qué es un ser realizado? Todo esto es para desmontar el ego y la tontería que tenemos. Si tú no estás realizado en el mundo espiritual, porque esto lo podemos hacer en el mundo material.
yo sé que es un rey. ¿Por qué? Porque lo han coronado. ¿Tienes alguna duda de eso? No. Por lo tanto, yo no soy rey, pero puedo decir que esa persona es un rey o una reina. ¿Por qué? Porque lo han coronado y lo han televisado, lo he visto. Vale. ¿Cómo puedo decir yo que esa persona es un ser evolucionado, de autorrealización, si yo no soy un ser autorrealizado? Pues porque me lo han dicho. Dice, no, es que lo he visto. Ya, pero vamos a ver, tú lo has visto, tú lo has escuchado, pero tú estás realizado. No, estoy en la búsqueda. Entonces, ¿tú cómo puedes saber? Tú puedes tener una tendencia a esa adoración, pero saberlo de verdad, no. Por lo menos esto sería casi una ciencia lógica, no. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros cambiamos cromos todo el tiempo y con mucha facilidad nos vamos a ese empanamiento que los grandes maestros nos dicen, por favor, que se te quite la tontería ya, que se te quite la tontería ya, porque lo que estoy contando es para que me sigas. No para montar la tienda del yogi y la fundación de los papelitos. No, es para que tú trabajes. Y por cierto, en estas instituciones que son recurrentes después de estos maestros, coño, es tan común, al igual que en el mundo religioso bíblico, islámico, judío y cristiano católico, que haya gente que pertenece al sistema que te limite o te quiera limitar la interpretación que tú hagas de Krishnamurti, de Anthony de Melo, de quien te dé la gana. Sinceramente, los podéis mandar a que se peguen un paseíto con viento, para ver si se les aclara un poquito la mente y sueltan el apropiarse. En fin, un ser interesante este Robert. Robert nació el 21 de enero de 1928 en el Bronx. Su madre era judía y su padre católico. Era un joven rebelde, siempre a punto de meterse en problemas. Cuestionaba las prácticas de los que le rodeaban. Su madre a veces tenía un problemita con la carne. No quería comer carne. Su madre a veces mataba pollos para la comida del domingo. Pues normal, lo que había en esa época, porque esto lo cuentan así. Y dice, no, fíjate, ya era un ser evolucionado porque... A ver, amigos, vamos a ver si nos ponemos un poquito en el lugar, que está bien, que está en su derecho, que está fantástico, que lo que tú quieras. Que el ser humano, sin carne, de toda la vida, no hubiese desarrollado el cerebro proteico que tenemos. Otra cosa es la industria de la carne que hay ahora, que es terrible, pero la industria de la carne, la industria de los vegetales, la industria de todo, que es, yo creo que una fábrica de contaminarnos y de contaminar y explotar el mundo, sin duda. Pero vamos a poner las cosas en su justo término, porque si no, bueno, yo creo, para mí, porque si no caemos en la estupidez. Vamos ahora a una experiencia peculiar de Robert. El primer recuerdo de Robert era el de un hombrecillo de 2 pies de alto, con el pelo blanco, de una barba blanca, que se situaba a los pies de su cuna y que le farfullaba en un idioma que no entendía. Dijo que el hombre era muy animado y que constantemente le sermoneaba. Este hombrecillo finalmente desapareció cuando Robert cumplió 7 años. Hablamos de un Robert con 2 años. 5 años viéndolo. Años más tarde, después de su experiencia del despertar, estaba mirando un libro sobre las enseñanzas de Ramana Maharshi cuando vio la foto del sabio. Me quedé perplejo, dijo. El pelo de la cabeza y del cuello se me pusieron de punta. El hombrecillo que me había dado sermones durante todos esos años era Ramana. Ahora vamos a ir a esto del Ramana. Vamos a desmenuzar esto porque esto es vital. Porque muchos recurren, sea verdad o mentira, a mí no me importa que sea verdad o mentira. Lo que me importa es otra cosa. Las enseñanzas de de Robert, a mí me gustan muchísimo. Me siento que me hacen abrir cosas, abrir puertas. El hecho de que haya visto a Ramana, o no haya visto a Ramana durante 5 años, que no supiera quién era, y que más tarde lo viera, sinceramente, a mí
no me importa. No puedo ni debemos, en mi opinión, llevar esta tontería a este grado, porque puede ser ramana, es una vibración, puede ser y no puede ser, se lo puede haber inventado también, pero sí, no pasa nada. No es un mentiroso, no pasa nada. Tiene licencia para eso, tenemos licencia para eso. Porque muchos de nosotros, algunos mucho, no en mi caso, pero algunos sé que algunos mucho, han visto cosas de este tipo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú si de repente te has encontrado a Yogananda? ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué quiero contar con eso? Pues yo no puedo contar nada de eso. Nada, es una cosa personal mía y que no debo de utilizar para vender ninguna moto ni ninguna burra, que es una cosa tuya. La vida está llena de cosas interesantísimas y sorprendentes. Esta puede ser una de ellas. Muchas personas tienen visiones de cosas de todo tipo, de personajes. Muchas personas han visto a Buda, a Jesucristo, a la Virgen María, a los ángeles, a lo que te dé la gana, pero muchas. Vosotros fijaros lo que es. Las apariciones de Lourdes o otras apariciones por ahí. 3 personitas, pastorcitos, como lo cuentan así, que les encanta contar esto, que ven, pero si es que ellos no tienen que dar explicaciones de nadie, pero bueno, a partir de ahí, como empezaron a hablar, llega a la iglesia, se apodera del discurso, monta el pollo, ahí la peregrinación, allí estamos todos reunidos, qué energía más buena, que eso no importa. Esto es lo que hemos de ver. ¿Estoy robándole la sacralidad? No, la estoy hiperconcentrando en cada uno. Es lo que dice Patanjali en su libro 4, los Yoga Sutras. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? ¿De qué me vale a mí si he llegado a ese nivel de uso de la mente tan bueno, tan trascender de las cosas, el que yo pueda levitar, escuchar la voz del otro, lo que dice, teletransportarme mentalmente, ver de qué coño me vale? Él no dice qué coño me vale, lo digo yo, qué coño te vale, de qué coño me vale, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso? Me junto en el bar con mis amigos y le digo, mira chicos, me voy por la noche a tomarme unas copitas y vuelo para llevarme chicas, ¿de qué me vale? ¿Qué me otorgo? Pues no debemos de otorgarnos nada, debemos de contarlo y que cada persona, y contarle a cada persona que haga lo que crea que tiene que hacer. Y podemos juntar sincréticamente, como hacen los chamanes de México, los psicólogos autóctonos, estas cosas. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Es que con esta actitud lo que vais a conseguir es ver y quitar algo que hablan muchos de estos, como Ramana Maharshi, la importancia, quitar la importancia. Pero seguimos con la historia de Robert. Después de que el hombrecillo desapareció, el hombrecillo era Ramana Maharshi, Robert desarrolló un siddhi, un poder. Suenan los siddhis, ¿no? De Patanjali. Sentía que el mundo le pertenecía. Cuando quería algo, simplemente repetía el nombre de Dios 3 veces y en cuestión de minutos u horas se le concedía. Una vez después de pensar que le gustaría tomar lecciones de violín y hacer el mantra del nombre de Dios, su tío apareció con un violín diciendo que pensaba que a Robert le podía gustar aprender. Bueno, estas cosas existen. Estas cosas pasan de nuevo. ¿Para qué las quieres? ¿Para qué las quieres? ¿Qué haces con ella? Cuando Robert tenía 14 años apenas estudiaba las materias de la escuela en absoluto. Cada vez que se acercaba a un examen, decía otra vez Dios, 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 y las respuestas correctas venían. Bueno, él es Robert, yo soy Vicente. Amigos, ¿cómo estáis? Encantado de conoceros. Yo esta cosa que está contándole aquí Robert, yo la he contado en mi familia alguna vez que otra. Y no sé si se la han creído o no, pero me da lo mismo. Yo esto, en la misma práctica, la hacía, recuerdo en el colegio, cuando iba a lo que se llamaba antes BUP, en España, 14 años, 15 años en el colegio. En el mes de mayo iba al colegio católico, en el mes de mayo era el mes de la Virgen y se rezaba el rosario. Y ya a nivel académico, las clases, las asignaturas eran más demandantes, eran bastante más demandantes de lo que hoy se imparte en los colegios. Era otro sistema, a mí me gustaba mucho más que el de ahora.
saltando algunas cosas. Yo me siento contento con lo que recibí, educativamente. Otra cosa es institucionalmente, pero sí. Y era demandante. Como además jugaba al fútbol y jugaba muy bien, pues tenía una doble vida. Mi vida se repartía entre mucho deporte y el colegio, el instituto. Y entonces había días en los que me resultaba duro pues estudiar, no me daba tiempo, estaba muy cansado. Y todos los viernes, que solía ser los días que eran los exámenes, no sé si era de 7 a 8 de la mañana o de 8 a 9 de la mañana, se rezaba el rosario en el colegio. Yo no tengo ninguna vergüenza en decir que muchísimos exámenes de esa época, los aprobé por inspiración divina. Y lo cuento así. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. ¿Qué significa? Nada, significa algo para mí, nada más. Nada más. Por esto hay que quitarnos importancia, que no pasa nada. Y puedo entrar en detalles de todo tipo con esto de la inspiración divina. Es más, le pedí a la Virgen mientras rezaba, sí, a la Virgen, que me ayudara a aprobar el examen. Sí. Pero esto no es una vez de muchas. Esto seguramente nos ha pasado a muchos. ¿Qué significa? Absolutamente nada. Significa cosas, ¿pero para qué? Para uno. ¿Para qué? Para uno. De ahí a querer contaros o contar a la gente, utiliza esa práctica que yo utilicé, que es lo que se puede hacer muchas veces, para tal, es una jaimitada. Sigo con Robert. En esos exámenes que hacía en lugar de las respuestas de álgebra, en uno de esos días que estaba iluminado y que le daban las respuestas, otra cosa vino a él, una total y completa experiencia de iluminación interior. Le fue revelado el conocimiento trascendente de la vida y de la muerte, de la realidad y de la ilusión. De nuevo, yo parto como cuando explicaba hace unos meses acerca de cómo explicar un curso de meditación, qué es esto, qué es lo otro, a explicarlo bien. ¿Para qué? Para no caer en esas tonterías, porque si tú que no sabes, que estás buscando, de repente aparece un personaje y te dice estas cosas, me fue revelado el conocimiento en una clase después de pedir 3 cosas y tal, pues ¿qué quieres que te diga? Que yo no estoy negándolo, en absoluto. Pero sí, ¿cómo vamos a abrir las puertas a las personas o a nosotros mismos? Con amor. Si estamos centrados en el CD. En fin, una tras otra, historias de Robert, que yo me las creo, no tengo ni por qué dudarlas. Robert, después de esta vivencia, se retiró más completamente del mundo, dejó de comer, dejó de ir a la escuela, dejó de salir con amigos. Su madre estaba preocupada, por supuesto, y lo que era bastante inusual en ese momento, en 1942, lo mandó a ver un psiquiatra. Al parecer el psiquiatra le dijo a su madre que creía que todo estaba bien y que se diría la tontería. No le dijo tontería, pero la digo yo. Robert no tenía ni idea de lo que le había pasado. No estoy diciendo que lo suyo sea la tontería, no sé que se me ponga alguien nervioso que conozca a Robert o haya leído mucho de Robert. No, es una manera de hablar. Robert no tenía ni idea de lo que le había pasado y comenzó a explorar los libros religiosos orientales para encontrar un sentido a la experiencia. Empezó a asistir a reuniones con Joel Goldsmith, tomando un autobús a varias millas de distancia de la ciudad. Un día en una biblioteca vio un libro sobre Ramana Maharshi, que contenía la fotografía mencionada anteriormente. También descubrió el libro Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, mi amigo, y decidió que tenía que estar con él, con Yogananda. Por consiguiente, a los 16 años dejó su casa para estar con Yogananda en el campus del Self-Realization Fellowship en Encinitas, California. Yo no he ido ahí, pero muchos amigos míos, familiares, han ido ahí. Una historia interesante. Robert, yo he ido al otro, al de Ananda. Robert siempre ha tenido algunas historias que contar de Yogananda, entre ellas una sobre una iniciación en la orden de los swamis de Yogananda. Después de la iniciación, Yogananda le susurró al oído de Robert. Yo esto me lo creo, ¿por qué? Porque también he visto a Yogananda en un accidente, mini accidente, entonces no tengo que dudar de esto. Atentos.
Después de la iniciación, Yogananda le susurró al oído a Robert: ¿me amarás siempre, sin importar lo que haga? Robert, un tanto sorprendido por la pregunta y pensando para sí mismo, dijo: ¿qué plantea este tipo? Y respondió: por supuesto. En resumidas cuentas, Yogananda no permitiría que Robert se convirtiera en un monje en la Self-Realization Fellowship, digamos que es la institución que se apoderó de parte de las ideas y lo que cuenta Yogananda y que sigue en marcha. Como Robert confesara, no veía la hora de deshacerse de mí. Me preguntaba por qué él me había enseñado todas esas prácticas, mantras, afirmaciones y técnicas de curación cuando todas ellas erran en el blanco de la autorrealización. La actitud expresada por Yogananda estaba en la línea de: lo he hecho muy bien, gracias, haciendo las cosas de esta manera. Debido a la naturaleza del propio despertar espontáneo de Robert, su conexión con el hombrecillo del pelo blanco y a la propia relación devocional de Yogananda con Ramana Maharshi, le dijo a Robert que fuera a ver a Ramana. Yogananda le dijo eso. De nuevo, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, no importa. La historia de Robert continúa así, viviendo experiencias pues de ese tipo. De no tener recursos a pasar a tener recursos, de viajar por la India. Muchos de sus biógrafos o gente que habla de él ha intentado confirmar alguna de esas cosas, como la de cuando estuvo en el ashram de Ramana Maharshi y no las ha podido confirmar. Apareció un Robert Adams por ahí, pero no consiguen. Esto es parte de las cosas que le pasan a estos personajes, que algunos son más obvios y otros juegan. Y está bien jugar, ¿por qué no jugar? ¿Por qué no jugar? Así que, hecha esta pequeña introducción, con algún comentario que otro, vamos a ver esos 4 principios de la realización de la sabiduría, que de nuevo corresponde a una grabación y es una especie de conversación. Quiero incluirlos en un pequeño secreto. Esta parte me encanta. No hay problemas. No hay problemas. Nunca hubo ningún problema. No hay problemas hoy y nunca habrá ningún problema. Problema solo significa que el mundo no está yendo como tú quieres que vaya, pero en verdad no hay problemas. Todo se está desenvolviendo como debe de ser. Todo está bien. Tienes que olvidarte de ti mismo y expandir tu conciencia hasta que te vuelvas todo el universo. La realidad detrás del universo es conciencia en sí pura. No tienes problema. Y tú eres eso. Si te identificas con el cuerpo, con tu cuerpo, entonces hay un problema, porque tu cuerpo siempre se mete en problemas de algún tipo. Pero si aprendes a olvidarte de tu cuerpo y de tu mente, ¿dónde está el problema? En otras palabras, deja tu cuerpo solo, cuídalo solo lo suficiente, ejercítalo un poco, aliméntalo con las comidas correctas, pero no pienses mucho en él. Mantén tu mente en la realidad, fusiona tu mente con la realidad y experimentarás la realidad. Vivirás en un mundo sin problemas. El mundo puede que parezca tener problemas para otros, pero no para ti. Tú verás las cosas de una manera diferente, desde un punto de vista alto. Claro, esto para nosotros es impactante, pero yo creo que muchos de nosotros estamos en esto. Estamos empezando a procesar esto. ¿Qué significa la vibración, la energía? Porque hemos de entender muchas de las cosas. También en una película o documental el otro día, que trataba de física cuántica, había una persona que le decía, un amigo que le decía a otro, el amigo había desarrollado un cáncer de páncreas y en la visita pues está triste. Entonces este amigo le dice, te voy a decir una cosa. El amigo que tenía un amigo millonario que le podía supuestamente ayudar a cosas, aunque le decían, no hay remedio a esto, a este cáncer. Y el amigo le decía, el amigo millonario le decía, te negaste hace años por miedo y vergüenza o inseguridad
poder decirle a esa chica, que es una chica que conoce los dos, que la querías, que te gustaba y poder hacer una relación. Te negaste, entonces le cita 3 cosas que él por vergüenza o inseguridad se negó. Y le dice, es hora, y ahora es el momento, de que no te niegues nada y que te pongas con tu salud ya y que te quites de la cabeza el hecho de que te hayan dicho que te vas a morir en 2-3 meses. Es hora de que lo hagas porque nunca lo has hecho. Y este es el mensaje que a mí me parece importante. Y este es el mensaje también del que nos habla Robert. Sí. Claro que vamos a morir. Físicamente tenemos que morir. Por supuesto. Pero ¿qué tiene que ver eso con que tú en algún momento de tu vida o en muchos momentos de tu vida decidas, llámese la muerte, llámese otra cosa, que tengas miedo, que digas, voy a cambiar esta energía, me voy a ir a ese otro lado, porque el otro ya lo conozco? Sí, y te dirás, o me iré cuando me tenga que ir. Ese es el ejercicio. La tontería es cuando caemos, uy, no, eterna salud pero ¿hasta cuándo? Que te vas a morir igual que yo, cabrón, no lo sabes, es que no lo sabes, bueno, hay gente que lo sabe. Esa tensión, eso que habla, cuidar el cuerpo lo suficiente, sí, cuidar el cuerpo lo suficiente, pero solo lo suficiente es muchas cosas. Les voy a poner ejemplos. Si yo ahora me da por hacer CrossFit y de repente, mi cuerpo, y yo estoy todo el puto día con mi cuerpo, yo me echo dependiente y lo que estoy es potenciando la parte material salvaje animalita de mi cuerpo. 54, perfecto, me pongo fuerte, así puedo hacer el amor mejor. Lo estoy poniendo un poco así como suave, pero de suave no es nada. Pim, pam, pum, sí, y luego lo disfrazo de todo. Mi salud, mi corazón, la comida, lo que tú quieras, pim, pam, mi cuerpo. Pero en mi cuerpo, te he puesto un ejemplo de CrossFit mío, pero puede ser la belleza, la estética, el boto, los ojos, las tetas, el culo, el melón, hay de todo. Sí, a eso se refiere. A eso se refiere. Si yo estoy como algunos que tiene su puntito para entenderlo bien, todo el día feromoneando, testoroneando, rollo América heroica, todo el día con el cuerpo, pero es que igual puede pasarte en el espíritu, es que la misma tontería está en el espíritu del empanao, blanquito me refiero de tez pálida o de color, me da igual, que ves que se les ha ido la vida hace un ratito. Porque el otro, la otra están y digo, está conectada con la vida, pero que le muerde. Está en exceso, pero vale, pero es que el otro se le ha ido el alma. Y se cree que está en el alma. Lo mismo, amigos, lo mismo. A esto se refiere con el cuídalo lo suficiente, solo lo suficiente. Ejercítalo un poco. Aliméntalo con las comidas correctas, pero no pienses mucho en él. Mantén tu mente en la realidad. Fusiona tu mente con la realidad, experimentarás la realidad. Vivirás en un mundo sin problemas. El mundo puede que parezca tener problemas para otros, pero no para ti. Tú verás las cosas de una manera diferente, desde un punto de vista más alto. No importa el más alto o el más bajo. Esto lo utilizan para explicárselo desde otro lugar que te traerá paz. Tuve una llamada interesante esta semana. Alguien me preguntó, ¿la gente autorrealizada sueña o tiene visiones? Ahora, para tener un sueño o una visión, tiene que quedar alguien para tenerlo. Pero si estás autorrealizado, no hay nadie en casa, no queda nadie. Entonces es una contradicción como lo es la verdad. Toda verdad es una contradicción, es una paradoja. La respuesta es, sabios sí sueñan algunas veces y tienen visiones, pero están conscientes del soñador. En otras palabras, ellos se dan cuenta que ellos no son la persona que está soñando o teniendo la visión. Pero mientras haya un cuerpo allí, en algún lugar, habrá sueños y visiones. A pesar de que no haya nadie en casa, todavía habrá de vez en cuando un sueño o una visión. Y aquí quiero añadir algo importante. Cuando alguien hace la pregunta, ¿la gente autorrealizada sueña o tiene visiones? La pregunta en sí
Solo quedaros con la pregunta, no quedaros con quién la pregunta. No importa quién la pregunta, la puedo haber preguntado yo o quien sea. Si pensamos por un momento solamente la pregunta es de Jaimito. La gente autorrealizada sueña, tiene visiones. La gente autorrealizada come carne, come verdura. La gente autorrealizada no le afecta nada, ¿no? La gente autorrealizada, sí, lo estoy diciendo un poquito exagerado, pero ¿qué es esto? Pues que no tenemos, que ya la pregunta, que mejor estar calladito, campeón. Calladito. Piensa un poquito la preguntita, cojones, piensa, ¿dónde estamos? Estamos en el mérito, estamos ahí buscando el mérito. Dame la cadena de circunstancias, de cosas, de herramientas que tengo que hacer para saber qué me va a pasar. Y entonces un día llegará y digo, ¡guau! Me he dejado de comer carne. ¡Guau! Llevo 10 años sin comer carne. ¡Guau! Estoy evolucionado. Así. Hoy estoy un poco onomatopéyico. O lo mismo. El gurú me dijo que si veía esto y lo he visto. ¡Guau! Pues sí, chiquitos. Un poquito de cortesía. ¿Con quién? Con vosotros. Y sigue diciendo, como por ejemplo, Ramana Maharshi a menudo soñaba y tenía visiones. Nisargadatta soñaba y tenía visiones. Y ellos dos eran autorrealizados. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿quién sueña? ¿Quién tiene la visión? No queda un ego, mientras el soñador esté separado del yo. Yo solo puedo hablar de mi propia experiencia. No hay diferencia para mí en el estado de despierto, el estado de soñar, el estado del dormir o el estado de visión. Eso se llama estar aquí, ahora, todo el tiempo. Es más, sin tiempo. Todos son lo mismo. Yo estoy consciente de todos ellos, pero yo no soy ellos. Yo los observo, los veo pasando. De hecho, algunas veces no reconozco la diferencia. Algunas veces no sé si estoy soñando o despierto o teniendo una visión o durmiendo. Todo es lo mismo, porque tomo un paso atrás y me veo a mí mismo pasando por todas esas cosas. Entonces, por alguna razón, últimamente he estado soñando acerca de la reina de Inglaterra. Estaba viniendo al satsang. No sé por qué, como por 3 noches seguidas. Pero sí tuve una visión interesante esta mañana alrededor de las 4 y pasaremos el resto del tiempo discutiendo sobre eso porque la encontré muy interesante. Como muchos de ustedes saben, he tenido una visión constante, periódicamente, de yo yendo a Arunachala, la montaña sagrada donde Ramana Maharshi vivió. Y la montaña es hueca en la visión. Y yo atravieso la montaña al centro, donde hay una luz brillante, 1000 veces más brillante que el sol, pero de todas maneras es placentero y calmado, y no hay calor. Y luego me encuentro con Ramana, Jesús, Ramakrishna, Nisargadatta, Lao Tse y otros. Y nos sonreímos los unos a los otros, caminamos hacia adentro o hacia el centro y nos fusionamos en una luz, y nos volvemos uno. Luego hay una luz encegadora de una explosión, parecido. Y luego yo abro mis ojos y desaparece todo. Esta historia, yo he contado una historia parecida en una meditación en mi casa, que seguro que os ha pasado a vosotros, donde veo una serie de personajes, se juntan en una mesa, excepto uno que queda afuera, que es Babaji, y pasan cosas en esa mesa. Estas son experiencias para uno. De nuevo, él las cuenta. Yo os he contado esta y conté la otra hace tiempo, mucho tiempo. No pasa nada. No significa nada. No eres the special one. I'm not the special one. Como Mourinho en el fútbol. No. Es una experiencia para ti. Como tenemos la capacidad de recrear muchas cosas, pues esto es común. Sí, más común de lo que pensáis. Te quedas con el sentimiento, con lo que has visto, es súper divertido, porque es súper divertido, las cosas como son. Pero de
ahí a rogarte que tú has estado en la mesa comiendo con estos gurús, Ramakrishna, Nisargata, los míos eran Jesucristo, Yogananda, había otro, hostias, el del rayo violeta, el conde de Saint Germain, yo, y luego Babaji estaba en la esquina de la habitación allí, ahí, mirándonos. Pues nada, pues la verdad es que me gustó mucho. Sigue Robert Adams. Pero esta mañana, por primera vez, tuve una visión muy interesante, la cual compartiré con ustedes otra vez. Soñé que yo estaba en algún lado, en un espacio abierto, en un espacio hermoso. Había un lago cerca, árboles, un bosque. Y yo estaba sentado debajo de un árbol, en este espacio abierto. Y yo tenía un atuendo naranja de renunciante. Debí haber sido budista. De repente cientos de bodhisattvas y mahasattvas llegaron del bosque y empiezan a caminar hacia mí. Y todos se sientan en un semicírculo alrededor mío en meditación y me pregunté qué estaba yo haciendo. Luego me di cuenta que me había convertido en el Buda. Y todos nos sentamos en silencio por ahí por 3 horas. Luego uno de los bodhisattvas se levantó y hizo una pregunta. Él dijo: «Maestro, ¿cuál es tu enseñanza?». No era en inglés, no sé en qué idioma hablaban, pero yo lo entendía bastante bien y sin dudarlo dije: «Yo enseño autorrealización de la sabiduría noble». Y él se sentó. Nos sentamos por otras 3 horas en silencio y luego otro bodhisattva se levantó e hizo una pregunta. «Maestro, ¿cómo podemos saber cuándo uno está cerca de la autorrealización? ¿Cómo puede uno saber cuándo está cerca de volverse autorrealizado? ¿Cómo se da cuenta uno?». Y de esto es lo que me gustaría discutir hoy. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos en el camino correctamente? Di cuatro principios, lo que en realidad nunca hago estando despierto. Nunca doy una enseñanza, pero estaba dando una enseñanza. Entonces la compartiré con ustedes. Habla de ese sueño y va a compartir lo que compartió con los bodhisattvas que habían ido a verlo. Expliqué 4 principios donde sabes que estás cerca de la autorrealización. Por supuesto, todos ya estamos autorrealizados. Principio número 1. Tienes un sentimiento, un entendimiento completo que todo lo ves, que todo lo que ves, todo en el universo, en el mundo, emana de tu mente. Principio 1. Esto está genial. Imaginaros un viaje, o sea, imaginaros por un momento, que seguro que os ha pasado, o parecido mejor que este, que tienes una flipada de sueño. Le voy a decir un poco con humor, porque es que hace falta humor. Y que de repente estás ahí y dices: «¡Guau! Que estoy iluminado, que soy un Buda», o que soy Buda, y que me vienen los bodhisattvas y que me empiezan a hacer preguntas y yo les respondo. Y me vienen a la cabeza 4 cosas. No tomar esto como que estoy contándolo bien, en serio. Esto nos ha pasado a mucha gente. Respuestas a preguntas así, pero pueden ser trascendentales y pueden ser incluso materiales. Y esto es una sensación interior potentísima. De nuevo, llevarla a donde tenéis que llevarla. Es decir, a la importancia hacia el interior personal. No meteros en el paquete de que Dios te ha enseñado el camino a ti y tú tienes... Y yo ahí no. Son experiencias súper ricas. Repito, principio número 1 que él explica. Tienes un sentimiento, un entendimiento completo, que todo lo que ves, todo el universo en el mundo emana de tu mente. En otras palabras, tú sientes eso. No lo tienes que pensar o tratar de que venga. Llega por sí solo. Se vuelve una parte de ti. La realización de que todo lo que ves, el universo, la gente, gusanos, insectos, el reino animal, el reino vegetal, tu cuerpo, tu mente, todo lo que aparece es una manifestación de tu mente. Tienes que tener ese sentimiento, ese profundo entendimiento sin tratar de hacerlo. Entonces tú te preguntas a ti mismo: ¿en qué pienso durante todo el día? Por supuesto, si temes algo, si te preocupas, si crees que hay algo mal en algún lado, si piensas que estás sufriendo de escasez o limitación o enfermedad o cualquier cosa, entonces tú estás completamente afuera, porque no estás entendiendo
que todas esas cosas son simplemente una manifestación de tu propia mente. Y si te preocupas por estas cosas, te apegas a imaginación falsa. Se llama imaginación falsa. Has estado apegado a energía de hábito por muchos años y todos esos apegos y creencias vienen de energía de hábito. Es como ver un show de televisión y volverse uno de los personajes cuando sabes que tú ni siquiera estás en la televisión, pero tú crees que eres uno de los personajes en el show de televisión. Así es con el mundo. No te involucres. No quiero decir que te vuelvas pasivo, quiero decir que tu cuerpo hace lo que se supone que tiene que estar haciendo. Recuerda, tu cuerpo vino a esta tierra a hacer algo, hará algo sin tu conocimiento, se cuidará de sí mismo. No te preocupes, pero no identifiques tu cuerpo contigo mismo, son diferentes. Tu cuerpo no es tu ser. El segundo principio que les expliqué a los bodhisattvas fue este. Tienes que tener un fuerte sentimiento, una realización profunda de que tú eres no nacido. Tú no naces, tú no experimentas una vida y tú no desapareces. Tú no mueres, tú no naces, tú no tienes una vida y tú no mueres. Tienes que sentir esto, que eres no nacido. ¿Te das cuenta lo que eso significa? No hay causa para tu existencia, no hay causa para tu sufrimiento, no hay causa para tus problemas. Principio número 3. Estás consciente y tienes un profundo entendimiento del no ego de todas las cosas, de que todo tiene no ego. No solo estoy hablando de seres conscientes, estoy hablando del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, del reino humano. Repito, estás consciente y tienes un profundo entendimiento del no ego de todas las cosas. Nada tiene un ego, no hay ego. ¿Y te das cuenta lo que esto significa? Significa que todo es sagrado, todo es Dios. Llámalo como quieras. Solo cuando llega el ego desaparece Dios, lo que llamamos Dios. Todo se vuelve Dios. Bueno, con el ego también aparece Dios. Bien, mal entendido, Dios. Tienes reverencia por todo. Cuando no hay ego, tienes reverencia por todo y el mundo y por todo. Vamos a ir al cuarto principio. Es simplemente lo siguiente. Tienes una convicción profunda, un profundo entendimiento, un profundo sentimiento de lo que la autorrealización de la sabiduría noble de verdad es. ¿Qué es autorrealización de la sabiduría noble para ti? Nunca puedes saber tratando de averiguar lo que es, porque es realidad absoluta. Solo puedes saber averiguando lo que no es. Entonces dices, no es mi cuerpo, no es mi mente, no es mis órganos, no es mis pensamientos, no es mi mundo, no es mi universo, no es los animales o los árboles o la luna o el sol o las estrellas, no es ninguna de esas cosas. Cuando hayas pasado por todo y no quede nada, eso es lo que es, nada, vacío, nirvana, unidad primordial. Os dejo con este encuentro de Robert Adams y Ramana Maharshi, que tiene que ver con la obra de Ramana Maharshi. Yo os envío un abrazo gigante, grandote, mis queridos amigos, en esta búsqueda buena de la felicidad. Un besote grande esta mañana.